Atención. Antes de sumergirte en esta historia, presiona el botón de me gusta y suscríbete para no perderte ni un solo segundo de nuestro contenido. El tintineo de las copas de champán sonó como un toque de difuntos. Me quedé allí, un fantasma con esmoquín, con mi hermosa y superficial equivocación colgada de mi brazo. Se suponía que esta gala sería mi vuelta de victoria, la declaración de que había superado la situación, que me estaba yendo de maravilla. Pero entonces la vi a ella, a mi ex esposa, Eva. Ella no estaba simplemente sobreviviendo sin mí, estaba radiante. Y cuando se inclinó para besar al hombre a su lado, ese magnate cuyo nombre se susurraba con reverencia por todo el salón, mi mundo entero, el que había construido tan cuidadosamente sobre mentiras y arrepentimientos, se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos. Cuento. El fantasma de la victoria. El esmoquín me sentía menos como un traje y más como un disfraz, una camisa de fuerza a medida de lana gris. Javier se ajustó la pajarita de seda por 10ª vez. Su reflejo en la ventana del ático era una efigie distorsionada del éxito. Abajo, la ciudad de Barcelona se extendía como una manta de diamantes dispersos. Cada luz una vida con la que se sentía desconectado de una forma imposible. Esta era su vida ahora, el lujo estéril, las vistas panorámicas, el vacío devorador que ninguna cantidad de éxito podía llenar. Deja de retozar, Javi, arrugarás el traje. Una voz como veneno endulzado con miel susurró desde atrás. Era Carla. Ella salió del dormitorio, una visión en seda verde esmeralda que se adhería a sus curvas perfeccionadas quirúrgicamente. A todas luces, era perfecta. Su cabello rubio estaba peinado en ondas sin esfuerzo. Su maquillaje era inmaculado, y su sonrisa era un arma que manejaba con facilidad. Era el accesorio perfecto para un hombre de su estatura, una distracción hermosa y sin complicaciones. Y esta noche, en la gala anual de Industrias Rojas, ella estaba destinada a ser su brillante trofeo. «Te ves deslumbrante», Javier logró decir, el cumplido sabiendo a ceniza en su boca. «Lo sé», dijo ella, pavoneándose frente al espejo. «Este vestido costó una fortuna. Es importante causar una buena impresión esta noche. ¿No estará el señor Soto allí?» Es el anfitrión. «Carla, por supuesto que estará allí». Javier suspiró, alejándose de la ventana. La idea de enfrentarse a sus colegas, a los miembros de la Junta y al enigmático CEO, Alejandro Soto, con Carla en el brazo, lo llenaba de un pavor familiar al que no podía ponerle nombre. Se sentía como una traición, aunque le costaba identificar a quién estaba traicionando. Habían pasado 2 años desde el divorcio, 2 años desde la última vez que había visto a Eva. Se decía a sí mismo que había superado la situación, que esta vida con Carla era lo que quería. Tenía el trabajo de alto poder, el apartamento de lujo, la novia hermosa. Él había ganado. Pero algunas noches, en el silencio sepulcral, entre las respiraciones superficiales de Carla, se quedaba despierto y recordaba una vida diferente. Una vida llena de risas que no eran forzadas, con conversaciones que iban más allá de chismes y deseos materiales, con un amor que se sentía menos como una transacción y más como volver a casa. Recordaba los primeros días con Eva, en su pequeño y apretado apartamento en el barrio gótico de Barcelona, que siempre estaba lleno del olor de sus materiales de pintura y tostadas quemadas. La recordaba a ella, con el pelo recogido en un moño desordenado, una mancha de azul cerúleo en la mejilla, sus ojos encendidos con una pasión que no había visto en nadie desde entonces. Ella era una soñadora, una artista que veía la belleza en las grietas del pavimento
y la poesía en lo mundano. Él era un ejecutivo junior en apuros en ese entonces, lleno de ambición y una necesidad desesperada de probarse a sí mismo. Ella había creído en él, había sido su ancla en el mar tormentoso de sus propias inseguridades. ¿No crees que este collar es un poco demasiado?, preguntó Carla, sosteniendo una monstruosidad de diamantes que brillaba agresivamente bajo la iluminación empotrada. ¿O es lo suficiente? Es perfecto, dijo Javier, con la voz hueca. Pensó en el sencillo medallón de plata que le había regalado a Eva para su primer aniversario. Contenía una pequeña imagen, mal pintada, de ellos, con sus sonrisas amplias y genuinas. Ella nunca se lo había quitado. Su ascenso en la empresa había sido meteórico, pero había tenido un costo. Las largas horas se extendían a los fines de semana. Los viajes de negocios se volvían más frecuentes, y el hombre que regresaba a casa con Eva era una cáscara del que ella se había casado. Se volvió cínico, despiadado, obsesionado con el próximo ascenso, el próximo trato. Había cambiado sus sueños compartidos por opciones de acciones y oficinas en las esquinas. Se había dicho a sí mismo que lo hacía por ellos, por su futuro. Pero en algún momento, su futuro se había convertido en su ambición. Las discusiones habían comenzado lentamente. Luego, se intensificaron en guerras de desgaste amargas. Ella lo acusó de estar ausente, de perderse a sí mismo. Él la llamó ingenua. Le dijo que no entendía las presiones bajo las que estaba. Comenzó a ver su arte, su pasión, como un pasatiempo frívolo en lugar de la esencia de quién era ella. El golpe final había sido su aventura. No había sido con Carla, sino con una colega, un enlace sórdido y sin sentido nacido del ego y el alcohol. Cuando Eva se enteró, no había gritado ni tirado cosas. Su silencio había sido mucho peor. La mirada en sus ojos no era de enojo, sino de profunda decepción, como si finalmente lo estuviera viendo como el hombre vacío en el que se había convertido. El divorcio había sido rápido y limpio. Ella no quería el apartamento, el dinero, la vida que él había construido. Solo quería salir. Empacó sus lienzos, sus pinturas y el medallón de plata y salió de su vida sin una mirada atrás. Él no la había visto, ni había sabido de ella desde entonces. Se había dicho a sí mismo que era lo mejor, que era libre. Había encontrado a Carla, una mujer que encajaba perfectamente en su nueva vida, que admiraba su riqueza y estatus, sin cuestionar al hombre en el que se había convertido para lograrlo. ¿Listos para irnos?, preguntó Carla, sacándolo de su ensueño. Ella enlazó su brazo con el de él, su toque sintiéndose frío y extraño. Vamos a mostrarles quiénes son la verdadera pareja de poder. Javier forzó una sonrisa, los músculos de su cara protestando. Mientras caminaban hacia la puerta, captó su reflejo una vez más. El hombre que lo miraba era un extraño, una caricatura del éxito. Vivía en una jaula dorada de su propia creación, y esta noche estaba a punto de desfilar a su captor en el evento social más grande del año. Una premonición repentina y escalofriante lo invadió, un sentimiento de que esta noche lo cambiaría todo. Simplemente no sabía cuán acertado estaba. La Torre Rojas era una maravilla arquitectónica, una astilla de obsidiana y vidrio que perforaba los cielos. La gala se celebraba en el gran salón de baile en el 100º piso, un espacio diseñado para intimidar e impresionar en igual medida. Cuando Javier y Carla salieron del ascensor privado, fueron recibidos por una ola de sobrecarga sensorial. El aire era denso con el aroma de perfume caro y flores exóticas.
El sonido era una sinfonía de conversaciones susurradas, copas tintineantes y las tensiones melancólicas de un cuarteto de cuerdas tocando en un rincón discreto. El salón de baile era un salón de espejos, tanto literal como figurativamente. Las paredes estaban revestidas con espejos de piso a techo, reflejando la asamblea brillante en un espejismo infinito y deslumbrante. Era una sala llena de personas que, como él, eran reflejos pulidos de sus verdaderos yo. Javier vio a sus colegas, sus rostros estirados en sonrisas practicadas, sus ojos escaneando constantemente la sala en busca de alguien más importante con quien hablar. Vio a sus rivales, sus apretones de manos firmes, pero sus miradas frías. Este era su mundo, el campo de batalla donde las carreras se hacían y se rompían con canapés y champán. «Oh, Javi, es impresionante», susurró Carla, sus ojos anchos con una alegría codiciosa. Ella estaba en su elemento, una depredadora en una jungla de riqueza e influencia. Apretó su agarre en su brazo, sus uñas escarlatas hundiéndose ligeramente en la tela de su traje. «Ahí está el señor Henderson de finanzas. Oí que su esposa acaba de hacerse una nueva cara. Vamos a saludar». Antes de que Javier pudiera protestar, ella lo estaba arrastrando a la refriega. Se puso su sonrisa corporativa y navegó por las traicioneras corrientes sociales. Intercambió cumplidos con personas que despreciaba. Se rió de chistes que no eran graciosos y aceptó cumplidos sobre su encantadora compañera con una sensación nauseabunda de hipocresía. Carla era natural, encantadora y desarmante sin esfuerzo, coleccionando chismes y cumplidos como joyas preciosas. Ella era un reflejo de su éxito, y por eso la gente la adoraba. Pero mientras la veía halagar a un ejecutivo calvo, sintió una profunda sensación de soledad, un aislamiento tan completo que era casi físico. Recordó las galas con Eva. Ella había odiado estos eventos. Los había llamado desfiles de pavos reales, pero siempre había venido por él. Se pararía tranquilamente a su lado, un bolsillo de quietud en el caos arremolinado. Mientras él hacía contactos, ella observaría, su ojo de artista captando los matices sutiles de la interacción humana, el parpadeo de desesperación en los ojos de un joven asociado, la falsa valentía de un gerente en apuros. Más tarde, se lo describiría todo con un humor irónico y amable que hacía que toda la farsa fuera soportable. Ella había sido su ancla, su control de la realidad. Sin ella, él era solo otro reflejo en el salón de los espejos, indistinguible del resto. «Javier, muchacho», una voz resonante interrumpió sus pensamientos. Era Roberto Molina, su superior directo, y un hombre cuyo comportamiento jovial enmascaraba los instintos de un tiburón. «Qué bueno verte, y tú debes ser Carla. Encantadora». «Señor Molina, es un placer», arrulló Carla, extendiendo su mano. «El placer es todo mío», dijo Roberto, sus ojos deteniéndose en ella un momento demasiado largo. Se volvió hacia Javier, su sonrisa tensándose. «Gran noche, Javier. Corre el rumor de que Soto va a anunciar al nuevo vicepresidente de operaciones europeas esta noche. Todavía eres el favorito, por supuesto, pero la competencia es dura. El ascenso. Era la razón por la que estaba aquí, la razón por la que estaba soportando este espectáculo vacío. Era la culminación de años de trabajo incansable, de fines de semana sacrificados y relaciones tensas. Era el premio que se había dicho a sí mismo, que finalmente haría que todo valiera la pena. «Estoy seguro», dijo Javier, con la voz más firme de lo que se sentía. «La confianza es buena, pero en esta empresa todo se trata de percepción», dijo Roberto.
su mirada recorriendo a Carla con una mirada que era tanto apreciativa como despectiva. Tienes que tener los activos correctos, causar una buena impresión en el pez gordo. Le dio una palmada a Javier en el hombro. No lo estropees. Mientras Roberto se alejaba, Javier sintió que un nudo frío se le apretaba en el estómago. ¿Los activos correctos? ¿Eso era todo lo que Carla era para él? ¿Una herramienta para su ambición? La miró, ahora enfrascada en una animada conversación con la esposa de otro ejecutivo, y por primera vez vio la cruda realidad de su relación. Era una fusión de negocios, una sociedad de conveniencia. Él proporcionaba el estilo de vida y ella proporcionaba la imagen. No había profundidad, no había una conexión real, solo un interés compartido en lo superficial. Necesitaba un trago. Disculpándose, se dirigió al bar, navegando entre los grupos de invitados que se pavoneaban. Pidió un whisky, solo, y se lo bebió de un trago, el líquido ardiente haciendo poco para sofocar la ansiedad que se agitaba dentro de él. Se apoyó contra la barra de mármol, la piedra fría un choque bienvenido para su sistema. Se sentía como un fraude, un hombre interpretando un papel del que hacía mucho tiempo que había olvidado cómo salir. Escaneó la sala de nuevo, un impulso masoquista obligándolo a asimilar el alcance completo de su prisión dorada. Los candelabros goteaban cristales como lágrimas congeladas. El champán fluía como agua. La risa era fuerte, pero no contenía alegría. Era una actuación perfecta, hermosa, sin alma. Y entonces la vio. Al principio fue solo un destello, un flash de carmesí profundo en el mar de negro y oro. Una mujer estaba de pie junto a la ventana panorámica, de espaldas a él, mirando las luces de la ciudad. Había algo en su postura, una confianza tranquila y una gracia que contrastaba fuertemente con la energía frenética de la sala. Sintió una sacudida, una sensación de reconocimiento tan poderosa que casi le quitó el aliento. Su corazón comenzó a golpear contra sus costillas, un latido frenético y desesperado. Se dijo a sí mismo que era imposible, que su mente le estaba jugando una mala pasada, conjurando un fantasma del pasado. Eva no estaría aquí. Este no era su mundo. Ella había huido de esta vida, de él. ¿Por qué volvería alguna vez? Pero cuando la mujer se giró ligeramente, su perfil fue iluminado por las luces de la ciudad y el aliento se le atascó en la garganta, la elegante línea de su mandíbula, la suave curva de su cuello. Era ella. Era Eva, pero también no lo era. La mujer que él recordaba era un alma suave y gentil que llevaba su corazón en la manga. Esta mujer era diferente. Se sostenía con un aplomo y una seguridad en sí misma que él nunca había visto antes. Ya no era la chica con pintura en la mejilla, sino una mujer que parecía dueña de la misma vista que estaba admirando. A Javier se le heló la sangre. El salón de los espejos de repente se sintió como un laberinto, y estaba perdido en sus reflejos distorsionados, mirando a una mujer que era tanto su pasado como una completa extraña. Su mundo, que se había tambaleado sobre una frágil base de negación, estaba a punto de colapsar. El tiempo pareció ralentizarse, la cacofonía de la gala desvaneciéndose en un rugido sordo y distante. El universo de Javier se había contraído a un solo punto, la mujer del vestido carmesí. No podía moverse, no podía respirar. Estaba enraizado en el lugar, una estatua de un hombre sosteniendo un vaso de whisky vacío. Entonces ella se giró por completo, alejándose de la ventana y entrando en la luz. Y era ella, Eva, pero una versión de ella que él nunca podría haber imaginado. Los cambios no eran drásticos, pero eran profundos.
El cabello castaño apagado que recordaba era ahora de un rico castaño rojizo oscuro, peinado en un moño sofisticado que exponía la elegante nuca de su cuello. La ropa bohemia sencilla que solía preferir se había ido, reemplazada por un vestido carmesí, hasta el suelo que se extendía sobre su figura con una elegancia discreta. No era llamativo ni revelador, pero llamaba la atención. Hablaba de confianza, de una mujer que se sentía cómoda en su propia piel, que no necesitaba gritar para ser escuchada. Pero el cambio más sorprendente fue en sus ojos. Siempre habían sido su rasgo más expresivo, un azul profundo y conmovedor. Ahora tenían una nueva luz, una profundidad serena y de conocimiento. La vulnerabilidad que una vez había conocido, y tal vez dado por sentado, se había ido. En su lugar había una fuerza tranquila, una seguridad en sí misma, que era a la vez cautivadora y profundamente inquietante. Ella no solo estaba sobreviviendo, estaba prosperando. La constatación le llegó no como una ola, sino como un tsunami, arrasando con la narrativa cuidadosamente construida de su vida post-divorcio. Él no la había dejado rota, la había liberado. Ella comenzó a moverse entre la multitud, y Javier la miró, hipnotizado. Navegaba por la sala con una facilidad y gracia que nunca antes había poseído. La gente se giraba al pasar, sus conversaciones vacilando por un momento. Ella no buscaba atención, pero la atención se sentía atraída hacia ella como una polilla a una llama. Ofrecía una pequeña sonrisa educada a algunos, un breve asentimiento a otros. Parecía conocer a la gente de aquí, pertenecer de una manera que nunca lo había hecho cuando estaba en su brazo. ¿Quién era ella ahora? ¿Qué había pasado en los 2 años desde que había salido de su vida? Él la había imaginado luchando, tal vez trabajando en un trabajo humilde para apoyar su arte, viviendo en un apartamento pequeño y solitario. Era una fantasía cruel y egoísta, se dio cuenta ahora, una que le había permitido justificar sus propias elecciones. La mujer que tenía delante no había estado luchando, se había estado transformando. La voz de Carla, aguda e inoportuna, rompió su trance. «Javi, ¿estás bien? Parece que has visto un fantasma». Se estremeció, girándose para encontrarla a su lado, con un puchero en sus labios perfectamente brillantes. «Estoy bien», dijo, con la voz tensa. «Bueno, llevas 5 minutos mirando a esa mujer. ¿La conoces?» Los ojos de Carla se entrecerraron, escaneando a Eva con una mirada crítica y competitiva. «El vestido es un poco soso, ¿no crees? Y debería haber llevado más joyas». «Solía conocerla», murmuró Javier, volviéndose al bar para pedir otro whisky. Necesitaba el ardor, la distracción. «¿Solía conocerla? ¿Qué significa eso?», presionó Carla, su tono cargado de sospecha. «Significa que trabajamos juntos hace mucho tiempo», mintió, las palabras sintiéndose como grava en su boca. No podía decirle la verdad. No podía decir, «Esa es la mujer que deseché, la mujer a la que le rompí el corazón, la mujer que ahora es imposiblemente más radiante y viva de lo que la he visto nunca». Su mentira pareció apaciguar a Carla por el momento. Ella se lanzó a una historia sobre un faux pas de moda de una socialité rival, pero Javier no la estaba escuchando. Su atención estaba completamente cautivada por Eva. La vio ser abordada por Marcus Navarro, el notoriamente despiadado jefe de adquisiciones. Javier se preparó, esperando que Navarro la despidiera con su arrogancia habitual. Pero en cambio, el rostro de Navarro se rompió en una sonrisa genuina y respetuosa. Se inclinó, escuchando atentamente lo que ella estaba diciendo. Hablaron durante varios minutos, y al separarse,
Navarro asintió con una expresión de admiración sincera. Era surrealista. Este era un mundo que Eva siempre había despreciado. Ella había llamado a estas personas hombres vacíos y mujeres doradas. Sin embargo, aquí estaba, no solo presente, sino aparentemente respetada. ¿Cómo? Su mente se aceleró, tratando de armar una explicación. ¿Había renunciado a su arte? ¿Se había vendido? ¿Había aceptado un trabajo corporativo? La idea era una píldora amarga, pero mientras la miraba, supo que no era eso. La mujer de Carmesino se había comprometido, había evolucionado. Un camarero pasó con una bandeja de copas de champán, y Eva tomó una. Mientras se llevaba la copa a los labios, sus ojos recorrieron la sala. Por un momento que le paralizó el corazón, sus miradas se encontraron. Javier se congeló. Todo el salón de baile, con su ruido y su luz, pareció desvanecerse. Solo había el vasto y silencioso abismo de 2 años entre ellos. Vio un destello de reconocimiento en sus ojos, una breve expresión ilegible que podría haber sido sorpresa, o tal vez algo completamente diferente. Estuvo allí, y luego se fue en un instante. Ella no sonrió, no frunció el ceño. Simplemente sostuvo su mirada por un segundo, que se estiró en una eternidad. Y luego, con un asentimiento sutil, casi imperceptible, miró hacia otro lado, volviendo su atención a alguien que se acababa de acercar a ella. Ese asentimiento fue más devastador que cualquier grito o acusación podría haber sido. Fue un despido. Fue educado. Fue civil. Pero fue una señal clara e inequívoca de que él ya no tenía ningún poder sobre ella. Era una parte de su pasado, un capítulo que había sido leído, cerrado y guardado en un estante polvoriento. El aire regresó a sus pulmones y sintió una mezcla vertiginosa de emociones. Shock, arrepentimiento y una punzada de anhelo extraña y agonizante. Quería marchar hacia allí, exigir una explicación, preguntarle cómo lo había hecho, cómo se había convertido en esta persona. Pero ¿qué derecho tenía él? Él era quien se había alejado. Él era quien había destrozado su vida juntos. Pausa para reflexionar. ¿Crees que Javier se merece una segunda oportunidad con Eva? Deja tu opinión en los comentarios y dime qué harías tú en su lugar. Javier, ¿me estás escuchando? La voz de Carla era aguda, llena de irritación. ¿Qué? Sí, claro, balbuceó, apartando los ojos de Eva. Estaba diciendo que deberíamos intentar conseguir un momento con el señor Soto. Esta podría ser tu única oportunidad de hablar con él, antes del anuncio, el ascenso. Casi lo había olvidado. El premio que una vez había parecido la cosa más importante del mundo, ahora se sentía como una baratija hueca y sin sentido. ¿Qué era una vicepresidencia en comparación con la pérdida que ahora sentía tan agudamente? Había escalado hasta la cima de la montaña solo para darse cuenta de que había dejado su alma en la base. Y acababa de verla, caminando por una sala llena de gente con un vestido carmesí, más hermosa e inalcanzable que nunca. Como si fuera convocado por la ambición de Carla, Alejandro Soto hizo su entrada. El bajo zumbido de la gala pareció disminuir su volumen, una aspiración colectiva, mientras el anfitrión finalmente honraba su propia fiesta. Soto no era lo que la mayoría de la gente esperaba. No era viejo ni ostentoso. Tenía unos 40 y tantos años, con una constitución esbelta y atlética, rasgos afilados y ojos que parecían ver a través de los pulidos barnices de todos en la sala. Llevaba un traje negro simple e impecablemente a medida sin corbata,
un acto de desafío contra el código de vestimenta corporativo que él mismo había creado. Exudaba un aura de poder tranquilo e inquebrantable. No necesitaba dominar una sala. Su presencia era suficiente. «Ahí está», susurró Carla, su voz una mezcla de asombro y avaricia. «Vamos, Javi, ve a hablar con él». Pero Javier no podía moverse, porque Alejandro Soto no estaba solo. Había entrado en la sala y se había movido directamente, sin dudar, hacia la mujer de carmesí, hacia Eva. Javier miró, su corazón convirtiéndose en un peso de plomo en su pecho, mientras Soto llegaba a su lado. El magnate no ofreció un apretón de manos formal o un saludo educado. En cambio, colocó una mano suavemente en la parte baja de su espalda, un gesto de intimidad casual y profunda. Se inclinó y le murmuró algo al oído, y Eva se volvió hacia él, su rostro rompiéndose en una sonrisa. Era una sonrisa genuina y radiante, del tipo que Javier no había visto en años, del tipo que solía creer que estaba reservado solo para él. La sala pareció inclinarse sobre su eje. Eva y Alejandro Soto. Era imposible. No tenía sentido. ¿Cómo podrían sus mundos haber chocado, la artista tranquila y anticorporativa y el titán de la industria? Era una conjunción de dos galaxias completamente diferentes. La multitud comenzó a gravitar hacia ellos, una marea lenta e inexorable de aduladores y aspirantes. Soto era el sol, y todos en la sala eran un planeta, desesperados por ser atrapados en su órbita. Pero Soto parecía ajeno a todos ellos. Su atención estaba completamente en Eva. Se quedaron juntos, un retrato de conexión sin esfuerzo, hablando en tonos bajos, aparentemente en un mundo propio. «Bueno, maldita sea», exhaló Carla, su voz una extraña mezcla de shock y envidia. ¿Quién es ella? La mentira sobre ser ex-colegas ahora se sentía endeble y transparente. La verdad estaba atascada en la garganta de Javier, una píldora amarga y dentada que no podía tragar. Sintió un torrente de algo caliente y desconocido. Celos. Era una emoción cruda y primitiva que lo tomó por sorpresa. No tenía derecho a estar celoso. Tenía una mujer hermosa en su brazo. Él había sido quien había terminado las cosas. Pero ver a Eva con otro hombre, con ese hombre, se sintió como un golpe físico. Vio la mano de Soto en su espalda, la forma fácil en que se paraba a su lado, la forma en que la miraba, como si fuera la única persona en una sala de 1000. Estaba viendo una versión de Eva que nunca había conocido, una mujer que no era su tímida y solidaria pareja, sino una igual segura de sí misma para uno de los hombres más poderosos del mundo. ¿Qué se había perdido? ¿A qué había sido tan ciego? Recordó que ella había intentado hablarle de su arte, de una nueva galería que había descubierto, de una idea para una serie de pinturas. Él lo había descartado todo como una distracción, algo que ella hacía para pasar el tiempo mientras él estaba fuera conquistando el mundo. Nunca lo había visto como su propósito, su pasión. Él nunca la había visto. En realidad no. La constatación fue una quemadura lenta y agonizante. Siempre se había visto a sí mismo como la estrella de su historia, el protagonista. Eva había sido un personaje secundario, la esposa amorosa que existía para reforzar su propio viaje. Ahora, viéndola con Soto, lo entendió. Ella había estado en su propio viaje todo el tiempo, uno que él había sido demasiado egocéntrico para notar. Su historia no había terminado cuando la de ellos lo hizo.
acababa de comenzar. «Javier, ¿nos vamos a quedar aquí parados?», siseó Carla, su paciencia agotándose. «Esta es nuestra oportunidad. Roberto Molina ya se está dirigiendo hacia allá. Vamos a perder nuestra oportunidad». Él miró a Carla, a su rostro perfectamente maquillado, sus ojos brillando con una ambición desnuda. Ella veía a Soto y Eva como una oportunidad, un peldaño. Ella no podía ver la historia compleja y dolorosa que se estaba desarrollando ante sus propios ojos. Para ella, esto era solo otro movimiento en el juego. Para él, se sentía como el jaque mate final. Dejó que Carla lo empujara hacia adelante, sus piernas moviéndose en piloto automático. A medida que se acercaban, podía escuchar fragmentos de su conversación. Soto se estaba riendo, un sonido bajo y genuino. «Y luego le dijiste al curador que toda su colección era emocionalmente deficiente», Soto estaba diciendo, sus ojos centelleando de diversión mientras miraba a Eva. Eva sonrió irónicamente. «Pidió mi opinión honesta. Creo en las opiniones honestas». Javier se detuvo en seco. Eso era pura Eva, sin filtros, sin miedo a decir lo que pensaba. Algo que una vez había amado y que luego había intentado suprimir, diciéndole que fuera más diplomática. Soto no solo estaba tolerando su honestidad, estaba cautivado por ella. «Javier, ¿qué estás haciendo?». Carla tiró de su brazo, pero él estaba congelado. Estaban a solo unos metros de distancia ahora. Podía ver los detalles finos, la forma en que un rizo rojizo extraviado se había escapado de su moño, la fuerza sutil en sus manos mientras sostenía su copa de champán, la calma certeza en sus ojos. Ella estaba tan cerca, pero se sentía a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Roberto Molina los interceptó, su rostro una máscara de jovialidad forzada. «Alejandro, qué bueno verte», tronó, extendiendo una mano a Soto. Soto se giró, su sonrisa desvaneciéndose en una expresión educada y neutral, mientras le daba la mano a Roberto. Sus ojos parpadearon más allá de Roberto, más allá de Carla, y se posaron en Javier. Por un segundo, no hubo nada más que una evaluación fría y analítica en su mirada. Era la mirada de un hombre que podía evaluar el valor de otro hombre en una sola mirada, y luego sus ojos se movieron de nuevo a Eva, y la calidez regresó instantáneamente. Era un mensaje claro y tácito. Ella era la que importaba. El resto de ellos eran solo ruido de fondo. El cuarteto de cuerdas comenzó una nueva pieza, una melodía inquietante y melancólica que parecía subrayar la tragedia de la revelación de Javier. Había pasado 2 años diciéndose a sí mismo que estaba mejor, que había tomado la decisión correcta. Pero en la órbita de Alejandro Soto, con Eva como el sol radiante, Javier finalmente entendió la verdad. No había ganado, había perdido. Había perdido todo lo que alguna vez importó, y ni siquiera se había dado cuenta hasta este mismo momento. Era solo un planeta frío y solitario arrojado a la oscuridad. Comenta ahora mismo si crees que Javier se merecía este final. ¿Fue un castigo justo o demasiado cruel? El aire se hizo denso con anticipación. Era el momento del evento principal de la noche, el discurso de Alejandro Soto y el tan esperado anuncio del nuevo vicepresidente de Operaciones Europeas. La multitud se unió alrededor del pequeño escenario elevado en la parte delantera del salón de baile. Javier se encontró arrastrado por la corriente. La mano de Carla, un agarre de tornillo en su brazo. Estaba parado a no más de 15 pies del escenario, lo suficientemente cerca como para ver la postura segura de los hombros de Soto, lo suficientemente cerca como para ver la expresión serena
en el rostro de Eva mientras estaba de pie a su lado. Ella no estaba parada en su sombra, estaba de pie con él. Una pareja. Soto subió al micrófono y un silencio inmediato se apoderó de la sala. «Buenas noches a todos». Su voz era tranquila y resonante, llenando el vasto espacio sin ningún esfuerzo. «Gracias a todos por venir. Estamos aquí esta noche para celebrar otro año de éxito sin precedentes para Industrias Rojas, un éxito que se construye sobre la innovación, sobre un impulso implacable y, lo más importante, sobre la gente brillante que hace de esta empresa lo que es». Habló durante unos minutos sobre las ganancias trimestrales y las proyecciones de mercado, el tipo de discurso corporativo que Javier había escuchado 100 veces. Pero había una diferencia. Soto hablaba con una convicción y claridad que eran magnéticas. Los propios colegas de Javier se quedaron colgados de cada una de sus palabras. Carla prácticamente vibraba de emoción a su lado. Pero los ojos de Javier estaban fijos en Eva. Lo estaba mirando no con la admiración aduladora de un subordinado, sino con un orgullo tranquilo, un afecto profundo y conocedor. «Como saben», continuó Soto, su tono cambiando, «estamos al borde de una importante expansión europea. El liderazgo para esta empresa es crítico. La persona que asuma este papel debe ser no solo un estratega brillante, sino una persona de integridad y visión». Esto era. El corazón de Javier golpeó contra sus costillas. Sintió que Carla le apretaba el brazo. Su propia ambición una fuerza palpable. Él había puesto las horas. Él había cerrado los tratos. Él había jugado el juego. Él era la elección lógica. Él era el favorito. Soto hizo una pausa, sus ojos escaneando la multitud de rostros esperanzados y levantados. «Y así es un gran placer para mí anunciar que la nueva vicepresidenta de nuestras operaciones europeas es Catherine Fowles». Un murmullo de aplausos sorprendidos y educados estalló. Javier sintió que la sangre se le escapaba del rostro. Catherine Fowles, su principal rival. Una elección competente, aunque poco inspirada. Sintió una oleada de mareo, el piso pareciendo caer debajo de él. Todo ese trabajo, todo ese sacrificio, para nada. Escuchó a Carla soltar un pequeño siseo frustrado a su lado. Su agarre en su brazo se aflojó. En ese momento, supo que su valor a los ojos de ella acababa de desplomarse. Ya no era el favorito, la estrella en ascenso. Era solo otro ejecutivo fallido. Pero el shock de perder el ascenso no fue nada comparado con lo que sucedió a continuación. Soto sonrió, dejando que el aplauso se apagara. Y ahora para un anuncio más personal. Se giró. Todo su comportamiento se suavizó mientras miraba a Eva. Extendió la mano para tomarla de ella, entrelazando sus dedos con los de ella y atrayéndola más cerca de él. «Muchos de ustedes me conocen como un hombre de negocios», dijo Soto, su voz ahora llena de una calidez que era sorprendentemente genuina. «Me conocen como un hombre que valora la lógica, la estrategia y los resultados. Pero durante los últimos 2 años, mi mayor éxito, mi activo más valioso, no ha tenido nada que ver con esta empresa». Miró directamente a Eva, su voz bajando a un tono más íntimo, aunque aún se amplificaba en todo el salón de baile silencioso. «He aprendido más sobre visión e integridad de esta mujer que de cualquier escuela de negocios o sala de juntas. Ella es una artista, una filántropa, y la persona más ferozmente honesta que he conocido. Ella entró en mi vida y me recordó lo que significa ver el mundo no solo por lo que es, sino por lo que podría ser». Javier sintió que no podía respirar. El aire en sus pulmones se había convertido en cemento.
Estaba escuchando a otro hombre describir a la mujer que había desechado, articulando todas las cosas que él no había visto, todas las cualidades que había dado por sentadas y tratado de sofocar. Soto continuó. Hemos mantenido nuestra vida privada. Precisamente eso, privada. Pero ya no estoy dispuesto a ocultar la mejor parte de mi vida. Esta mujer ha traído más color y significado a mi mundo que todo el éxito que he logrado. Luego volvió a mirar a la multitud, su voz sonando con absoluta certeza. Y estoy encantado de anunciar que este otoño, Eva Luna se convertirá en mi esposa. Un jadeo colectivo se apoderó de la sala, seguido de una explosión de aplausos mucho más entusiasta que la del nuevo vicepresidente. Javier no lo escuchó. Estaba ensordecido por el rugido de su propia sangre en sus oídos. Eva Luna. Ella no había tomado su nombre de nuevo. Se había deshecho de él. Y entonces sucedió. El momento que quedaría grabado en su memoria por el resto de su vida. A medida que el aplauso se hinchaba, Soto se inclinó y la besó. No fue un casto pico público en la mejilla. Fue un beso de amor profundo e intimidad. Un beso que hablaba de secretos compartidos y mañanas tranquilas, de conexión profunda y devoción inquebrantable. La mano de Eva se levantó para ahuecar su mejilla, su cuerpo derritiéndose en el de él, y Javier se congeló. Ya no estaba en el salón de baile de la Torre Rojas. Estaba de vuelta en su pequeño apartamento, el olor a trementina en el aire. Eva le estaba mostrando una nueva pintura, sus ojos brillando de emoción. Él estaba medio escuchando, su mente en un plazo, sus dedos escribiendo un correo electrónico en su teléfono. Había murmurado algo despectivo, algo sobre que era bonito. La luz en sus ojos se había atenuado. Estaba en su restaurante favorito, el que apenas podían pagar. Ella le estaba contando una historia, riéndose, y él la había interrumpido para atender una llamada de la oficina. Había levantado un dedo, silenciando su alegría. Estaba en su dormitorio, los papeles de divorcio en la mesita de noche entre ellos. Ella no estaba llorando. Solo lo estaba mirando con una tristeza silenciosa e insoportable. «Nunca estuviste realmente aquí, Javier», ella había susurrado. «Siempre estabas persiguiendo algo más. Espero que lo encuentres». Él lo había encontrado. El ascenso que no obtuvo. El ático vacío. La relación vacía. Lo había perseguido todo y había terminado con nada. Y la mujer que había dejado atrás, la mujer que había considerado no lo suficientemente ambiciosa, no adecuada para su mundo, ahora estaba en el centro de él, amada por un hombre que era todo lo que Javier había aspirado a ser. Y más. El beso terminó, pero Javier seguía congelado, prisionero de su propio arrepentimiento. Lo vio todo con una claridad terrible y aplastante para el alma. No solo había perdido a una esposa, había perdido la mejor parte de sí mismo, y se había quedado de pie, y lo había visto, un cómplice voluntario de su propia destrucción. La hermosa y superficial equivocación en su brazo no significaba nada. El ascenso que acababa de perder no significaba nada. Todo lo que importaba era la mujer de carmesí, el fantasma de su pasado y el símbolo de su monumental fracaso, besando al magnate que había reconocido el tesoro que él había tirado. El aplauso finalmente se calmó, reemplazado por un renovado zumbido de charla emocionada. La gente pululaba alrededor de Soto y Eva, una ráfaga de felicitaciones y buenos deseos. Javier permaneció inmóvil, una isla de horror silencioso en el mar de celebración. El mundo se movía a su alrededor,
realineándose a esta nueva y asombrosa realidad. Pero él estaba atrapado en el momento del beso, la imagen grabada en la parte posterior de sus párpados. «Bueno», dijo Carla, su voz goteando veneno. «Eso fue un completo y absoluto desperdicio de un vestido de 5.000 euros». Sus palabras apenas se registraron. Él estaba mirando a Eva. Estaba graciosa y compuesta en medio de la multitud, aceptando felicitaciones con una sonrisa tranquila. Ella ni una sola vez miró en su dirección. Era como si no existiera. Se había vuelto invisible. Un espectro en la fiesta. ¿Me escuchaste, Javier?» Carla espetó, sus uñas hundiéndose en su brazo de nuevo, esta vez con una fuerza dolorosa. «Perdiste el ascenso, todo, y para colmo, tu pequeña ex colega se casa con el maldito anfitrión. No pensaste que eso era algo que deberías haber mencionado». Finalmente se giró para mirarla. La máscara encantadora y hermosa se había caído, revelando un rostro contorsionado por la furia y la amarga decepción. Su ambición era una cosa cruda y fea, y él acababa de fallar en alimentarla. «Es mi ex esposa», dijo, las palabras sintiéndose como fragmentos de vidrio en su garganta. Los ojos de Carla se abrieron con incredulidad. Luego se entrecerraron en rendijas de puro desprecio. «¿Tu ex esposa? ¿Me estás tomando el pelo? ¿Me trajiste aquí, a este evento, para enfrentarme a tu ex esposa que se casa con un magnate? ¿Querías humillarme?» «No, yo», comenzó, pero no tenía explicación. «No lo sabía». «No lo sabías», se burló ella, su voz subiendo. Varias personas cercanas se giraron para mirar. «¿Cómo no pudiste saberlo? Me dejaste pararme aquí y charlar sobre su vestido soso mientras ella está comprometida con el jodido Alejandro Soto. Me hiciste parecer una tonta». Sí, la injusticia de su acusación era asombrosa. Ella era la que se sentía humillada. Una ira repentina y al rojo vivo lo invadió, quemando el shock y el dolor. Era una ira dirigida a Carla, a sí mismo, a toda la farsa vacía. «Esto nunca fue sobre ti, Carla», dijo, su voz baja y peligrosa. «Oh, creo que sí lo fue», respondió ella. «Esto fue sobre ti desfilando tu nuevo modelo más joven frente a la vieja, excepto que la vieja tuvo una seria actualización y nos dejó, a ti y a mí, en el polvo. Eres un fracaso, Javier. Roberto Molina tenía razón. No tienes los activos correctos». Sus palabras tenían la intención de herir, y lo hicieron, pero también lo liberaron. Miró a esta mujer, este accesorio perfecto que había elegido, y no sintió nada más que un vacío profundo y escalofriante. Toda su relación era una transacción, y los términos del trato acababan de romperse irrevocablemente. «Hemos terminado», dijo, la decisión solidificándose en su mente con absoluta certeza. Carla se rió, un sonido áspero y feo. «¿Estás rompiendo conmigo? ¿Crees que estás en posición de romper con alguien? Acabas de perderlo todo». «No», dijo Javier, una extraña sensación de calma instalándose sobre él. «Lo perdí todo hace 2 años. Simplemente no me di cuenta hasta esta noche». Se giró y se alejó de ella, dejándola parada allí, con la boca abierta de furia. No le importaba la escena que ella pudiera hacer. No le importaba lo que sus colegas susurrarían mañana. Nada de eso importaba. Se abrió camino entre la multitud, sus movimientos frenéticos, desesperados. No sabía a dónde iba, solo que tenía que salir, escapar de la atmósfera sofocante del salón de baile, escapar del reflejo de su propio fracaso en 1000 espejos. Encontró una puerta lateral que conducía a un pasillo de servicio desierto. Tropezó a través de él, el silencio repentino,
un marcado contraste con el ruido de la gala. El pasillo estaba tenuemente iluminado, revestido de tuberías y conductos eléctricos. Eran las entrañas poco glamurosas del magnífico edificio. Se apoyó contra la pared de hormigón frío, su traje a medida sintiéndose completamente ridículo en este espacio industrial. Cerró los ojos y finalmente dejó escapar el aliento que había estado conteniendo. Había pasado 2 años huyendo del fantasma de su matrimonio, enterrando su arrepentimiento bajo capas de trabajo, dinero y afecto sin sentido. Esta noche ese fantasma se había materializado en un vestido carmesí y había desmantelado sistemáticamente toda su vida. Pensó en Eva. Trató de reconciliar a la mujer con la que se había casado, con la mujer que estaba a punto de casarse con Alejandro Soto. Había estado la fuerza, la confianza, la gracia allí todo el tiempo, escondidas debajo de la superficie, esperando la libertad para emerger. No solo había fallado en verla, sino que la había suprimido activamente con su propio ego y ambición. Un suave clic resonó por el pasillo. Javier abrió los ojos y vio una figura parada en el otro extremo, silueteada contra la luz del salón de baile. Su corazón le saltó a la garganta. Era ella. Eva caminó lentamente hacia él, su vestido carmesí, una barra de color en el pasillo monótono. Su expresión era ilegible. Se detuvo a unos metros de él, el espacio entre ellos cargado de historia no dicha. «Te vi irte», dijo ella, su voz tranquila. Era la voz que recordaba de las conversaciones nocturnas y los secretos susurrados, pero tenía una nueva resonancia, una nueva fuerza. «Eva», susurró su nombre. La primera vez que lo había dicho en voz alta en 2 años, se sintió tanto extraño como dolorosamente familiar. «No sabía que estarías aquí», afirmó ella, no como una acusación, sino como un simple hecho. «Yo trabajo aquí», dijo él, las palabras sonando patéticas para sus propios oídos. «Era director». Ella asintió lentamente, su mirada analítica, como si estuviera estudiando una obra de arte, tratando de entender su composición. «Te ves cansado, Javier». Su simple observación lo deshizo más de lo que la vitriolo de Carla podría haber hecho. No estaba enojada. No estaba regodeándose. Simplemente lo estaba viendo, de verdad viéndolo, tal vez por primera vez esta noche. «Escuché el anuncio», dijo, con la voz quebrándose. «Felicidades». «Gracias», dijo ella, su expresión suavizándose ligeramente. «Alejandro es un buen hombre. Él me ve». La verdad simple y poderosa de esa declaración fue un cuchillo para su corazón. «Él me ve». Las 3 palabras articulaban todo lo que Javier no había hecho. La había mirado, pero no la había visto. Había vivido con ella, pero no la había conocido. «¿Cómo?», preguntó. La pregunta una súplica cruda y desesperada. «¿Cómo sucedió esto? Tú y él». Ella lo miró, y por primera vez vio un destello de la vieja Eva, un rastro del dolor que él había causado. «Después de que te dejé», comenzó, su voz firme. «Estuve perdida por un tiempo. Me había perdido en ti, en nuestra vida. Tuve que descubrir quién era sin ti». Hizo una pausa, reuniendo sus pensamientos. «Me lancé a mi arte. Pinté con una ira y un dolor que nunca había conocido. Y luego, un día, la ira se fue, y el dolor se fue, y solo quedaba yo. Comencé a mostrar mi trabajo en galerías pequeñas. Una de esas galerías fue apoyada por un fideicomiso filantrópico. Alejandro es el jefe de ese fideicomiso. Compró una de mis pinturas. Luego vino a mi estudio para ver más. Hablamos durante horas, sobre arte, sobre la vida,
sobre lo que significa construir algo significativo. Él no vio mi arte como un pasatiempo, lo vio como mi alma. La historia era tan simple, tan orgánica. Era una historia de conexión, de ser visto y valorado por quien realmente eres. Era la historia que él y Eva deberían haber tenido. Lo siento, Ivy, susurró, usando el viejo apodo sin pensar. La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos, una reliquia de un lenguaje olvidado. Por todo. Fui un tonto. Una sola lágrima trazó un camino por su mejilla. Ella no se la secó. Sí, dijo ella, con la voz gruesa de una antigua tristeza. Lo fuiste, pero ya no soy esa mujer, Javier. La mujer por la que fuiste un tonto se ha ido. Tú no la rompiste, la liberaste. Se giró para irse. Su parte en este capítulo de su vida finalmente, verdaderamente terminada. Ella estaba caminando de regreso a su nueva vida, al hombre que la veía, dejando a Javier solo en el pasillo de servicio, en las ruinas de la vida que había elegido. Ket Tukingia. La caminata desde el pasillo de servicio de regreso al salón de baile fue la más larga de la vida de Javier. Cada paso era un ajuste de cuentas. Los reflejos brillantes en los espejos ya no mostraban a un ejecutivo exitoso. Mostraban a un hombre vacío, un fantasma, que acechaba la escena de su propia muerte. Vio a sus colegas, que ahora le lanzaban miradas de lástima o desprecio. La noticia de su fracaso público, perdiendo el ascenso y siendo abandonado sin ceremonias por su novia trofeo en la misma noche, ya estaría corriendo. Era una historia de advertencia en ciernes, pero la humillación social era un dolor sordo en comparación con el dolor agudo y punzante de su conversación con Eva. Sus palabras resonaron en su mente. Tú no la rompiste, la liberaste. Ella lo había absuelto de un crimen que él no se había dado cuenta de que estaba cometiendo. Había pensado que su traición era la aventura, las discusiones, la negligencia. Pero el verdadero crimen era mucho más profundo. Había intentado poner su luz en una caja para adaptar su alma vibrante y artística a sus ambiciones corporativas. Su libertad no había sido solo de él, sino de la jaula que él había construido sin saberlo a su alrededor. Necesitaba hablar con ella una vez más, no para recuperarla. Sabía con una certeza profunda que ese barco había zarpado, había cruzado un océano y había atracado en una tierra a la que nunca podría llegar. Necesitaba hacerlo por sí mismo. Necesitaba un acto final de honestidad para comenzar el largo y arduo proceso de encontrar al hombre que había perdido hace tantos años. La vio cerca de la gran entrada, de pie con Alejandro Soto. Se estaban preparando para irse. Soto tenía su mano en su espalda, un gesto de protección tranquilo. Se estaba riendo de algo que ella había dicho, su rostro iluminado con alegría genuina. La vista fue otro giro del cuchillo. Sin embargo, Javier se encontró sintiendo una extraña y desprendida sensación de paz. Ella era feliz. Ella estaba a salvo. Ella era amada. Y al final, ¿no era eso lo que debería haber querido para ella todo el tiempo? Mientras se acercaba, los ojos de Alejandro Soto se encontraron con los suyos. La calidez en ellos se desvaneció instantáneamente, reemplazada por un acero frío e inflexible. Era la mirada de un hombre que protegía lo que era más precioso para él. Javier, dijo Eva, su voz neutral, aunque pudo ver un destello de sorpresa en sus ojos. Señor Soto, comenzó Javier, con la voz ronca. Extendió una mano. Solo quería decirles felicidades, a ambos. Soto miró la mano extendida de Javier por un largo momento antes de tomarla. Su agarre fue firme, su mirada inquebrantable.
Gracias, dijo. Las palabras educadas, pero frías. Eva. Javier se volvió hacia ella, obligándose a encontrarse con su mirada. ¿Puedo tener un minuto, por favor? Eva miró a Soto, una pregunta silenciosa pasando entre ellos. Soto le dio un asentimiento leve, casi imperceptible. Sus ojos nunca dejando a Javier. Él confiaba en ella. La profundidad de esa confianza fue otra revelación. Soto se hizo a un lado, dándoles un pequeño espacio de privacidad en medio de los invitados que se iban. No estoy aquí para pedir nada, dijo Javier rápidamente, las palabras saliendo a borbotones. Solo necesito decir esto. Necesito que sepas que lo veo ahora. Todo. Tomó un aliento tembloroso. Recuerdo cuando nos conocimos. Estabas pintando en el parque y tenías esta luz dentro de ti. Viste el mundo de una manera que no podía entender, pero me sentí atraído por ella. La amé. Y en algún lugar del camino, me asusté de ella. Tu luz hizo que mis propias ambiciones se sintieran pequeñas y grises. Así que traté de atenuarla. Te dije que fueras más práctica, más diplomática. Descarté tu arte. Traté de hacer de ti un reflejo de mi mundo, en lugar de celebrar el mundo hermoso y brillante que tenías dentro de ti. Pudo ver lágrimas brotando en los ojos de Eva y sintió que su propia garganta se apretaba. La aventura, eso fue solo un síntoma de una enfermedad mucho más profunda. Me estaba perdiendo a mí mismo, y en lugar de luchar por nosotros, tomé el camino del cobarde. Te culpé por no entender la presión bajo la que estaba, cuando en realidad fui yo quien no entendió lo que eran la verdadera fuerza y el valor. Tú tenías el verdadero tesoro, y yo lo cambié todo por un montón de oro de tontos. Finalmente se quedó sin palabras, la confesión dejándolo sintiéndose crudo y expuesto, pero también más ligero de lo que se había sentido en años. Finalmente había dicho la verdad fea, dolorosa y necesaria. Eva se quedó en silencio por un largo momento, las lágrimas ahora trazando caminos silenciosos por sus mejillas. Amé a ese hombre en el parque, Javier, dijo. Su voz suave pero clara, el que todavía estaba soñando, el que aún no había decidido que mis sueños eran menos importantes que los suyos. Me aferré a él durante mucho tiempo. Seguí esperando que regresara, pero nunca lo hizo. Lo sé, susurró. Lo siento mucho por haberlo dejado morir. Ella extendió la mano y por un momento fugaz puso su mano en su brazo. Su toque no era de afecto romántico, sino de un triste y compasivo cierre. Era un gesto de perdón. Ese hombre no está muerto, Javier, dijo ella. Simplemente está perdido. Espero por tu bien que lo encuentres de nuevo. Adiós. Se giró y caminó de regreso a Alejandro, quien la abrazó protectoramente. Le dio a Javier una última y larga mirada, una mirada que ya no era hostil, sino que contenía una brizna de algo parecido a la comprensión, tal vez incluso lástima. Luego se giraron y salieron del salón de baile, dejando a Javier solo con su ajuste de cuentas. Había venido a la gala para cimentar su victoria, para reclamar su premio. Se iba con algo mucho más valioso, una comprensión brutal e inquebrantable de sí mismo. Había perdido el ascenso, la novia y cualquier esperanza persistente de reconciliación con el amor de su vida. Había, por todas las medidas convencionales, perdido todo. Pero mientras estaba allí, en medio de las ruinas de su vida cuidadosamente construida, sintió un destello de algo que había pensado que estaba perdido para siempre. No era felicidad, ni siquiera esperanza. Era una posibilidad.
la posibilidad de empezar de nuevo. La posibilidad de encontrar a ese hombre que estaba perdido. El ajuste de cuentas había terminado. El largo camino hacia la redención apenas comenzaba. ¿Y tú? ¿Qué harías en el lugar de Javier? ¿Comenzarías de nuevo o intentarías recuperar lo que perdiste? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte, darle me gusta al video y compartirlo para que más personas se unan a nuestra comunidad.